parlaré en castellà perquè pel perfil de les dues persones que ens acompanyen avui i perquè sabem que hi haurà persones de la resta de l'Estat i d'altres països, ens passarem al castellà per tenir avui en aquest cas una difusió més àmplia. Aquest és el primer diálogo rojiverde que organizamos desde la Fundación Nous Horizons y desde la Green European Foundation. Es un ciclo de 3 debates, como digo, este es el primero. Habrá más, ya anuncio que habrá un segundo debate sobre renta básica este mes de junio y después de verano un tercero. Este primer debate, el de hoy, lo hemos querido plantear como una perspectiva, una reflexión, una respuesta desde la óptica verde, desde el espacio político verde, desde una mentalidad ecologista, como lo queráis llamar, a la realidad del coronavirus, del COVID-19, sin olvidar una crisis climática y una crisis económica. Todas tres seguramente no son 3 crisis distintas, sino una sola crisis con 3 dimensiones vinculadas unas a las otras, no son 3 elementos distintos. Esta es un poco la perspectiva de hoy, ¿no? Hablar de estas crisis, de esta crisis desde una perspectiva verde. Para ello tenemos a 2 personas que creo que todo el mundo conoce sobradamente, pero paso a presentar muy rápidamente. Por un lado tenemos a Ska Keller. Muchas gracias, Ska, por estar aquí. Te agradecemos mucho tu presencia. Como digo, conocemos a Ska desde hace muchos años y todo el mundo por muchas de sus facetas, pero quizá por ir rápido, es una de las voces más representativas del ecologismo político europeo. Tiene una trayectoria ya consolidada y digamos que es un reconocimiento de una realidad con una trayectoria ya acumulada. Ha sido candidata a presidir la Comisión Europea por parte de los Verdes y actualmente es copresidenta del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Resumo mucho para que podamos debatir porque podría alargarme más, pero creo que es suficiente. Y en el caso de Joan igual, ha sido coordinador nacional de iniciativa, diputado en el Parlamento y en el Congreso. También ha sido director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, instituto que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y actualmente es el director de Medio Ambiente y Energía del Ayuntamiento del Prat. Yo, sin más, la dinámica será que ellos hagan sus 2 intervenciones, empezando por Ska, posteriormente Joan, y finalmente yo, de las preguntas que vayan entrando por el chat, pues les pasaré las preguntas para que ellos después puedan responder. Más o menos la idea sería que acabáramos como muy tarde a las 7:15. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras, Ska, tú misma. Gracias. Thank you very much. Thanks for the kind introduction. Thanks everyone for joining, and also special thanks for the interpreter so that I'm able to express myself in English, which certainly is much easier for me than any other possible languages. So we're talking today about the crisis and what comes out of it and how do we get out of it. And as Mark was already saying, the crises that we're facing today are very much connected. So we have a corona crisis, which is a health crisis. And certainly I think what it does at the moment is it accentuates more the problems we already have, the problems that we were already facing. It shines more light on them. Coming out of this health crisis is an economic crisis because so many people are unemployed now, so many businesses have gone down, but certainly that's not just because of the corona crisis. I mean, we're basically still stuck in the last bits of a euro crisis before. We have a very unhealthy economic system all over Europe. So again, also this is being accentuated by and underlined by the corona crisis. And above all of that, we have a huge crisis again of the climate and also of a loss of biodiversity. And that is
a very tough one, because there's only one planet that we have to live on. We only have one climate. We only have this biodiversity around us. So any damage that we bring to that is pretty irreversible, or is very difficult to reverse, and is causing a lot of problems, and is undermining the natural resources that we're all based on, and which our economy and our societies are being based on. And these crises, of course, are nothing new. They are the climate and biodiversity crisis. That is something that has been known to all of us for a long time, and something we urgently need to act on. And the question is, will this now become easier, or will it become more difficult with the effects of the corona crisis? And there's two ways of how you can argue that. But looking at what is happening currently at the European level, I think it's quite interesting how things have been developed. In the first phase of the corona crisis, a lot of member states have been taking their individual national measures, anything from supporting the health system, from trying to find supplies anywhere on the market, closing national borders, lockdowns. All of that has been done in a very national circumference, in a very national way. In a way, this is not entirely surprising, because health, for example, that's a national competence. And therefore, you could also say, okay, well, the European Union doesn't have so much to do with that. But now when we enter more in the second phase of the crisis, namely trying to do very careful steps of deconfinement, so getting out of this lockdown, starting up societies again, and also thinking about what do we do in order to get out of the economic effects of this health crisis, then the European Union comes more into play. And I think this is also important, because before it seemed a bit like to have, on top of health crisis, economic crisis, and climate and biodiversity crisis, we might also end up in a European crisis, because a lot of citizens in Europe were rightfully asking, right, where's the European action? Where is also the European solidarity, when specific member states were, for example, prohibiting medical supplies from being exported into countries that were very much in need of them, for example, to Italy. But again, there's only so much the EU can do in matters of health, but it can do much more in matters of recovery. So the European Commission has presented a recovery plan, which we have welcomed as Greens, saying it's a very good step forward, because it is a strong signal of European solidarity and of European action. Of course, there's also lots of things we would criticize, for example, that the volume of this package, let's say, is really at the lower end of what would be necessary. It will probably not be enough. There's also the issue of what do we spend this money on? Because this is public money. It's a lot of public money, and it's money that we will not be able to spend later on, because, everyone is going to go into a big debt in any case from this situation. And to prevent an even worse debt for countries already highly affected by debt crisis, that was another important aspect of a European response. So we need to be careful on what we want to spend this money. And if we look at previous recovery efforts, for example, the Euro crisis, that hasn't been very encouraging. You will remember, obviously, all this issue about austerity measures, of Troika enforcements, and this is not something, obviously, we would like to happen. As Greens, we've always been very much against and vocally against all these austerity measures. They were very, very harmful, among others, also for health systems, and certainly haven't been doing what they were supposed to do either. Rather, what we should spend the money now on is on things that are really in the public interest. For example, by preventing an even further climate crisis. So we would need to spend the money on things that make sure that also tomorrow we have the natural
habitat in which to live well, in which to live also for future generations. That is a very important way. So, and transforming our economy in a social and in an ecological way, that takes investments, and the money we take now into our hands should lead to those investments. We also have to think about, okay, what do we learn from the crisis, from the health crisis, in a way that how we look at our societies from a fresh perspective. And one thing that for sure has been getting into everyone's minds is how the most valuable jobs that are done in our societies are often very much undervalued and underpaid. If we think, for example, about nurses working in hospitals, or also cleaning personnel, or the people who were working at the supermarkets and making sure that, you know, we still have our daily shopping possibilities for food and stuff like this. Those are really important jobs. These are done by extremely important professions. However, these are very often underpaid and certainly not regarded very highly. Whereas, you know, jobs that are obviously not so important when we come to such an existential crisis, you know, be it, you know, managers, bankers, or whatever, those are certainly not so important in a crisis, but are paid and valued much, much more. So this is also something that we need to take as a lesson learned into a society that we want to see emerging after the health crisis. Because while it is a huge catastrophe and has given so much concern for people like who are really afraid about their future, their livelihood, and has cost so much lives, I think it's important that we really learn the lessons from this crisis and apply them in the future when we talk about the economic model. So that will be important lessons for the European Recovery Plan, to invest now into a transformation of the economy, into a more social and in a more ecological economy, and also a more social and ecological society, where we have to rethink all sorts of different aspects of life and economy, and we can go into detail later on in that, but I think that will be an important step forward. So I really hope that also the governments of member states will approve a recovery plan. From our point of view, it can be more ambitious, it can be much more climate and environmentally and socially focused, but nevertheless, we have a good step forward. As Greens in the European Parliament, we have also drawn up our own idea of a recovery plan, which you can find on our website. I won't go into much detail, but it is also looking again, strengthening our health systems, also seeing how we can learn in the health area from each other in the European context, strengthening the social aspect of our economy, and not forgetting also the gender dimension. Especially now in this health crisis, we've seen again that a lot of those very important professions are being done by women. A lot of all this homeschooling has been ending up on the shoulders of women. And again, their work has been totally undervalued and zero paid before. So that needs to be reevaluated and changed. And as well as making sure that we all have neighborhoods and we all have living surroundings which are contributing to our well-being, which are good also from a nature quality. For example, in Belgium, one of the few things we were still able to do was go to the local park if you had one. If you don't have a local park nearby, if there's really no green space around, then you really notice the big difference. And I think this is something we can see also in other countries. So I think right now is a good time to reevaluate and redefine our priorities and make sure the investments that we're taking are going in the direction that we really want it to go. And here I stop, and I'm really happy to answer any questions or go into any further details. Thank you so much again for inviting me. Muchas gracias, Eska. Joan, cuando quieras. Bueno, yo os voy a proponer una intervención también breve, donde lo que voy a situar retos y esa interacción, ¿no?, entre la crisis del COVID y la crisis climática. En primer lugar, para situar la paradoja en la que estamos, ¿no? Una economía que cuando para se lleva el empleo por delante y en cambio cuando se activa se lleva el clima por delante. Este es el marco, el escenario, y nos dicen hay que escoger.
una vida que pensábamos que la felicidad se basaba en grandes viajes, grandes actos, y en cambio se ha redescubierto precisamente pues lo cotidiano, lo pequeño, lo cercano, que eso es lo que nos ha pasado. Y un momento único, ya sabéis, ¿no? Los chinos desean al peor de sus enemigos que vivas momentos interesantes. Chicos, chicas, nos ha tocado un momento muy interesante. Y la cuestión es que como generación tenemos que responder. Ahora bien, creo que va a ser un tiempo corto, muy corto, en el que se va a decidir el mundo en el que vamos a habitar y en el mundo en el que vamos a vivir. Y por tanto es en este tiempo corto, muy corto, en el que hay que poner propuestas encima de la mesa, porque si no el mundo en el que habitaremos va a ser mucho peor después del escenario post-COVID. El escenario nos abre una oportunidad y, por supuesto, también hay riesgos. Podemos optar por una acción decidida contra el cambio climático como vector para salir de la crisis, o podemos volver al modelo business as usual, cosa que no es descabellado pensar que sucederá. Hay que recordar la crisis del 2008, como Nicolas Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo, y como la gestión fue el refundar el estado del bienestar. A partir de aquí, yo os hago una propuesta, describir las dos crisis, la climática y la del COVID, de forma breve, y plantear dos batallas culturales y tres elementos de agenda. La crisis climática no la voy a describir, es el conflicto del siglo XXI. Si el siglo XX ha sido el conflicto capital-trabajo, si a caballos del siglo XX y XXI se ha emergido con fuerza el conflicto de género, el conflicto del siglo XXI es el conflicto capital-biosfera. Y ese es el marco en el que estamos. La crisis climática es real, es cruda, sabemos ya que estamos en un incremento de las temperaturas de 1,1 grados y que si no hacemos nada nos vamos a situar, o si hacemos incluso poco, nos vamos a situar en un incremento de las temperaturas por encima de los 2 grados, donde además quien más va a sufrir es quien menos emisiones genera, y donde en el Mediterráneo vamos a protagonizar un escenario de cambio bioclimático duro, muy duro. El marco es de la era del antropoceno, desaparición masiva de especies, y lo que vamos a vivir no se ha visto nunca. Segundo elemento que yo creo que hay que destacar, escenario COVID, de la crisis del COVID. Bueno, yo creo que la crisis del COVID nos ha abierto un escenario nuevo, distinto. Y pone de manifiesto, si os fijáis, que cuando nosotros hablábamos de crisis climática y no se actuaba, y ahora hablamos de crisis sanitaria y se actúa, hay quien puede decir, ¿veis cómo ante una crisis de verdad se actúa de verdad? Bueno, este es un riesgo. Ahora bien, creo que lo que no podemos hacer es hacer que la crisis del COVID haga orillar, aparcar precisamente esta crisis climática. En cualquier caso, tiene un elemento, yo creo que desde el punto de vista cultural, si me permitís, interesante y a la vez aterrador. El colapso es posible. Cuando hablábamos de un escenario climático duro, todo el mundo pensaba que el colapso simplemente era un vaticinio de agoreros. No, el colapso es posible. Y las distopías son presentes. Yo creo que eso va a representar un cambio cultural sin precedentes en el conjunto de la humanidad, ¿no? Mucho tiempo para pensar, para reflexionar solos en lo colectivo, y eso va a hacer precisamente que algunas cosas cambien. Digamos que el virus explota las características de la vida que nos habíamos dado: sobreexplotación, turismo masivo, urbes inmensas, viajes aéreos a todas partes, cadenas de suministros a miles y miles de kilómetros. Bueno, todos los humanos hemos estado pensando a la vez, ¿no?, sobre lo mismo, y esto es completamente nuevo. La agenda ambiental podría verse sepultada. Sí, creo que tenemos un riesgo, y el riesgo es que ante la crisis social salvaje que vamos a tener, la crisis económica salvaje que vamos a tener, esta crisis ambiental desaparezca de la ecuación. Pero creo que precisamente lo que tenemos que hacer es que la memoria exista, la memoria del género humano, y que a la vez lo que hemos vivido estos días construya esos hilos éticos valiosos para empezar a tejer otro modo de vida y otra sensibilidad. Creo que es lo que está en juego.
Ante esto, ¿qué hacer? Yo os propongo dos batallas culturales. La primera batalla cultural es, y digo, las batallas culturales son difíciles de dar, porque en definitiva los cambios culturales se producen muy a poco, a lo largo de los años, pero es verdad que en momentos de crisis un cambio cultural que parecía que no sería posible, acaba siéndolo. Yo creo que estamos en ese contexto, en un contexto donde los cambios culturales pueden cambiar de forma drástica y rápida. Bueno, pues yo creo que el primer cambio cultural que tenemos que dar, si el colapso es posible, es hacer que la previsión forme parte de la agenda pública y de la agenda política. Esa previsión que ha desaparecido de la agenda política, donde sí se habla de cambio climático, pero las cumbres, en definitiva, contra el cambio climático, lo que hacen es acuerdos demasiado pequeños y demasiado tardes, que esa previsión forme parte de la agenda política. Yo creo que eso es un cambio cultural profundo, muy profundo, porque la mayoría de la política, de las políticas y los políticos, pero también de la decisión de voto, esa previsión no forma parte del orden de prioridades. Pues yo creo que ese es un cambio cultural que hay que protagonizar. El segundo cambio cultural, la importancia de lo público y lo común. Nos habían dicho que el mercado era un excelente asignador de recursos. Y no, la crisis del COVID ha evidenciado que el mercado es un pésimo asignador de recursos en un momento de crisis. Bueno, pues bien, yo creo que lo que tenemos que protagonizar es la necesidad de conseguir que lo público y lo común oriente precisamente las políticas que se hacen. La máxima, ¿cuál era? Ande yo caliente, que se ría la gente. Ahora no sé cómo se lo van a traducir a esta expresión a Ska. Bueno, el ande yo caliente, ríase la gente. Creo que hoy se ha demostrado que no tiene sentido alguno y que estamos en un nuevo marco. Por tanto, esas son las dos propuestas culturales que yo creo que tenemos que protagonizar: defensa de lo público y lo común y la necesidad de la provisión. En nuestra agenda ecosocialista, rojiverde, yo creo que hay que introducir tres elementos. En primer lugar, la defensa de la biodiversidad. Nos habían dicho que la biodiversidad era algo que no iba con el hombre ni con la mujer, que al final podíamos vivir al margen de lo que pasaba en el planeta. Y en el origen de esta crisis se ha constatado que la pérdida de la biodiversidad es un factor del incremento de las pandemias. Hay multitud de informes, hemos podido leer multitud de artículos. Mirad, me remito a uno de 2004, ¿no? Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO también, señalaron que el incremento de la demanda de proteína animal y la intensificación de la producción industrial eran las principales causas de aparición y propagación de nuevas enfermedades zoonóticas desconocidas. Es evidente que hoy las granjas masivas de cerdos, de pollos, son una de las causas precisamente para que se propaguen las pandemias. Por tanto, yo creo que un elemento que tenemos que poner en la agenda, y eso tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el planeta y con el resto de seres vivos, es la defensa de la biodiversidad y un cambio profundo en la industria agroalimentaria. Segundo elemento, el valor de la proximidad. Y en el valor de la proximidad creo que tenemos que poner en valor lo que hemos aplaudido a las 8 de la tarde cada día, los trabajos de cuidado, los trabajos manuales, esos trabajos que reconocíamos aplaudiendo, pero en cambio no son reconocidos, como muy bien explicaba Ska, desde el punto de vista económico. Hay que revalorizar la política de los cuidados, hay que dar más valor al trabajo manual y hay que hacer, en definitiva, que esa proximidad tenga un valor añadido. Y a eso yo creo que tenemos que añadirle una política de desarrollo industrial radicalmente distinta. Qué paradójico, ¿no? Que economías avanzadas hayan dependido a la hora de proveerse de mascarillas, de aquellas mascarillas que llegaban de China. ¿Cómo puede ser que la industria española, la industria europea, no haya sido capaz de hacer un producto, si me permitís, industrialmente tan básico y tan elemental? Bueno, yo creo que eso tiene que significar una reflexión muy profunda por parte de las instituciones europeas y de cada uno de nuestros gobiernos de la necesidad de cadenas de valor de proximidad, porque eso va a suplir en parte una economía de servicios que va a caer y que va a bajar, y lo decimos nosotros desde España, una economía
donde el turismo pesa tanto. Eso se tiene que contraponer o se tiene que contrapesar con una economía más próxima, donde humanicemos también esas cadenas de producción cruciales. Tercer elemento de esa agenda, la agenda energética. Y la agenda energética como vector de control de la economía. Los manuales marxistas dicen, ¿no?, que las revoluciones industriales vienen de la explotación del hombre y la mujer por el hombre, pero todos sabemos que no es solo eso, que en realidad la acumulación de capital es también la quema de combustibles fósiles que se extraen del subsuelo en muy poquito tiempo y que se queman también en muy poquito tiempo. Bueno, yo creo que hoy estamos en un contexto radicalmente distinto, es decir, la producción de energía puede ser descentralizada, puede acceder todo el mundo, no hacen falta muchos recursos y ese es un elemento clave y central precisamente para encarar el futuro. Lo digo en el contexto continental con mayor dependencia energética del planeta. Europa tiene un 50 y poco % de dependencia energética y lo digo en el contexto de España, que es el país que más depende energéticamente del exterior. Un 74% de la energía que consumimos viene del exterior, un 84% si contamos con el uranio. Somos pobres en combustibles fósiles, somos ricos, muy ricos en sol y en viento, pues verde y con asas. Creo que la transición energética es fundamental. Y a diferencia de 2008, la diferencia fundamental es que hoy las renovables son baratas. Digo más, baratas no, muy baratas. No es que estemos en la grid parity, donde un kilovatio renovable es igual de caro o de barato que un kilovatio que viene de combustibles fósiles. Es que es mucho más barato. Por tanto, el Green New Deal tiene que tener una agenda, obviamente, energética muy potente. En primer lugar, con ahorro y eficiencia. El mejor kilovatio es el que no se consume, pero en segundo lugar, precisamente, garantizando una agenda muy potente. Esa agenda tiene que traducirse en movilidad, tiene un cambio de la movilidad. Y creo que este es seguramente uno de los elementos más delicados para el futuro más inmediato. Sabemos que necesitamos mejor calidad de aire para nuestras ciudades y a la vez decimos, no utilice usted el transporte público. Ese va a ser un elemento caliente, si me permitís, en la política y en la agenda urbana en el próximo año. ¿Cómo lo solventamos? Yo creo que tenemos que poner mayor acento con el teletrabajo, mayor acento con la movilidad a pie y en bicicleta, multiplicar las flotas de transporte público para que no se densifiquen y a la vez electrificar la movilidad como alternativa precisamente al sector del automóvil que continúa siendo muy relevante en el conjunto de Europa y particularmente en España. Esa tiene que ser una señal clara. Todo ello acompañado de una transición energética que no voy a entrar, pero que significaría política de reindustrialización y, por tanto, poder suplir o paliar las caídas que te da, las caídas que van a haber en la economía de servicios, particularmente en los países muy dependientes del turismo. Una política en materia energética más basada en la gestión de la demanda que no en la oferta, más basada en la agregación de servicios y en la democratización del acceso a la energía y, por supuesto, con una política de planificación que no ha existido hasta el momento. Y acabo ya. Creo que esto tiene que ir acompañado de dos elementos que para mí son claves. Lo ideal sería que tuviésemos una agenda global. Y la agenda global es fundamental para abordar un reto que es global, el reto climático. Pero creo que con la victoria de Trump se evidenció que no hay gobernanza global. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones norteamericanas. Pero no podemos depender de lo que pase en las elecciones norteamericanas. La victoria de Trump llegó en el momento más precioso, más delicado, más complicado, si queréis, y es decir, cuando vamos a cumbre tras cumbre, cumbre de cambio climático tras cumbre a escenarios de fracaso, se debe precisamente a que el marco multilateral ha saltado por los aires. No existe. Bueno, yo creo que ante esto lo que tenemos que poner de manifiesto es la necesidad de liderazgo europeo. Y ese liderazgo tiene que venir por una razón, porque por compromiso moral con el planeta, pero también por esta fuerte dependencia energética que tiene Europa. No hay ningún continente que tenga esta dependencia energética que tiene Europa. El Green New Deal no debe ser solo un titular, es decir,
El escenario económico al que vamos a entrar es un escenario económico desconocido por ninguna de las generaciones presentes que habitamos hoy Europa y el planeta. No me gustan los paralelismos entre COVID y guerra, me parecen burdos, no es una guerra. Pero en cambio el escenario económico que vamos a tener en los próximos años es un escenario de posguerra, es un escenario de fuerte depresión. Por tanto, hace falta poner un Green New Deal encima de la mesa. Como decía Ska, lo que se está apuntando hoy desde la Unión Europea es positivo, aunque es tímido aún. Por primera vez no hablamos de crédito, hablamos de ayudas, pero tenemos que poner el acento precisamente en solventar esta crisis haciendo que los cambios sean estructurales para la crisis que vendrá. La ola del COVID ha sido grande, las olas del cambio climático que vendrán serán muy superiores. Y por lo tanto, necesitamos una agenda europea como mejor manera de situar gobernanza no global, pero sí regional. Porque la tentación de la salida nacional va a existir. El nosotros primeros, que ha existido con el Brexit, que existe con Trump, con Bolsonaro, también puede recorrer las calles de Budapest, de Berlín o de Madrid. Y por tanto, es fundamental que ante el nosotros primero, American First, o los paseos con rigualdas por el barrio de Salamanca, podamos contrarrestarlo con una propuesta europea muy potente que además conecte con el principal reto que tiene la humanidad en este siglo XXI, que es el cambio climático. Para mí este es un elemento fundamental. Y por último, una cuestión de actitudes. Esta es una guerra de posiciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de cambio climático, hay quien describe un escenario muy catastrófico en los próximos años y es posible que sea así. Pero creo que tenemos que recordar que un planeta va a ser mejor si la temperatura del planeta sube 1,5 que si sube 1,7. Y es mejor si sube 1,7 que 2. Y es mejor 2 que si sube 3 grados. Sé que estamos hablando de escenarios malos, desastrosos o catastróficos. Pero creo que precisamente lo fundamental es estar en marcos donde la vida sea posible. Por tanto, esta guerra de posiciones, donde cada molécula de CO2 que no se emite cuenta, esta es una batalla para mí fundamental. Porque si nos abandonamos al ya no hay nada que hacer, y esta es una actitud que con el cambio climático nos puede pasar a nivel ciudadano, ya no hay nada que hacer, llegamos tarde, se pasó el tiempo. Podríamos caer en un catastrofismo que sería desastroso. Por lo tanto, yo creo que este es un elemento también clave precisamente en los tiempos que vendrán. Y nada más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Joan. Primero, recordar a las personas que nos están oyendo que pueden enviar preguntas, ya sea a través del chat de YouTube o a través del Zoom. Una de las dos vías, iremos mirando las preguntas que nos lleguen. Yo quisiera hacer una obligada, aprovechando que está aquí. Todo este debate, estos elementos que estamos analizando, tienen que tener una respuesta. Y en estos momentos, una de las grandes respuestas es cómo la Unión Europea y cómo la Comisión afrontan la crisis, cómo se está concretando el plan de choque y de ayudas, que es un plan de ámbito europeo, pero sabemos bien que en el caso de España es muy relevante el impacto que pueda tener y ahí hay un debate político muy fuerte. Yo quisiera, si te parece, si pudieras dibujar alguna línea que te parece relevante de dónde está el debate ahora o cuáles consideras tú que son el debate, las prioridades, aquello que te parezca más relevante, en qué momento estamos en esta concreción de las ayudas que la Comisión Europea está planteando, porque el debate acaba de empezar y es duro y va a ser largo. Un poco, si nos pudieras hacer la fotografía de dónde estamos ahora. Thanks a lot, Mark. Yeah, so where we stand right now is the Commission has made its proposal
Before that, we already had the French-German proposal, which was also a good step in the right direction. And now it will be up both to the member state governments as well as to the European Parliament to put all of those things into concrete legislation. The key elements of discussion are firstly the overall amount, like how much money is in the pot. And for that, we need to take into account that we're certainly talking about the recovery fund, but at the same time, we're talking about the multi-annual budget for the European Union. So the European Union gets a new long-term budget every 7 years. And right now is the time when the new 7-year budget will be or is being discussed. So those two needs to be seen together, because it doesn't help if you have a big recovery fund and diminish the budget of the European Union in the same amount. Rather, we need both a strong recovery fund as well as a strong multi-annual budget. So that's one thing, the overall thing. Then the question is, how much of that money will be handed out in loans and how much in grants? And with loans, well, the problem is obviously that many of those countries that were particularly and are still very much affected by the COVID-19 crisis are already also facing a debt crisis. And if you give those countries only loans, you will have an increasing of that debt and will not at all help that country, but rather make its situation even worse. We should also add that because of the past history, especially, but not only with Greece and the Eurozone crisis, those sort of loans give you a very bad, it has a very bad image, rightly so. So that's why it's not at all a very good solution. Rather, we want to see that the money is being released in grants and that the like how to raise that money in the future, that this will be a common effort for all the European Union member states. So the Commission proposal goes in the right direction. So we will see how the discussion develops, but we go into the right direction. The next question is then indeed, what will the money be spent on? And there for us, it's very important that it's not linked to the old austerity conditions, but rather that we really invest money into the future. So where jobs of the future will be things that will help our society overall to benefit from it. So public money should be going into the public benefit, such as the transformation of the economy into an ecological and social one. So money should go into that. And then there's also a question which I haven't mentioned yet, but is there a sort of minimum condition? So for example, if we look at countries, prime example being Hungary, well, it's not so much the country, it's more the government, who have alienated themselves very much from very fundamental European values, such as democracy, rule of law. Should they also be benefiting from that or not? As Greens in the European Union Parliament, we say, well, no, because you have to follow the very basic rules of our common union, namely, you know, not silence your parliament as Mr. Orban has done, but really have a rule of law, the very fundamental and basic rule of our common community. So those are issues that are being discussed. It's not going to be, it's not easy to see in which direction it all ends up, but I have to say that at least when it concerns the grants versus loans issue, there the Commission proposal is making us hopeful, especially on the question of how green will the investments be. There's still quite some doubt, and we will have to push for that. Gracias. Para Joan, si es que también después quiere responder también, pero quizá está Joan para ir alternando puede responder ahora en primer lugar. Ya han entrado dos preguntas que tenían que entrar y es relacionado con el sector del automóvil, la industria del automóvil, su posible reconversión, la salida sostenible del automóvil, el caso Nissan, el impacto actualmente en Cataluña y que genera seguramente, para los que estamos aquí, un falso dilema entre economía y sostenibilidad, pero es verdad que hay un debate
real de personas que pierden sus puestos de trabajo. Y esas personas se quedan sin empleo, ese riesgo hoy existe, y a la vez cómo transitar hacia una industria del automóvil, en otros casos también, pero centrándonos ahora quizá en la industria del automóvil, es plantear qué salidas posibles hay. Hay una respuesta de transición ecológica y sostenible en la industria del automóvil. Bueno, déjame antes de entrar en esto, Marc, una consideración, ¿no? Cuando hablamos del Green New Deal, me acuerdo en un webinar que tuve, ¿no? Un activista conocido por nosotros, ¿no? Me decía, bueno, Joan, esto es capitalismo verde. Bueno, cuando yo hablaba de la guerra de posiciones, lo que decía es que es posible que el escenario no sea limpio, pero es que el no hacer es ir a escenarios catastróficos y, por tanto, yo creo que sí, habrá que pactar con sectores que algunos de ellos nos generarán algunas contradicciones. Ahora bien, hay que intentarlo. La Alianza Europea para la Recuperación Verde, que la lanzó Pascal Canfin, que es presidenta del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, aparecen 180 líderes políticos, pero también empresarios y gente, alguna que está haciendo seguramente greenwashing. Dicho esto, yo creo que hay que hacerlo porque es que si no, estamos en el escenario de posible colapso. Dos, voy a lo que me planteabas de Nissan porque hay diferentes intervenciones. Yo creo que el escenario de transición ecológica y energética hay que sumarle un escenario de transición justa. El escenario va a tener sectores damnificados. Ahora bien, hay que hacer que esos sectores sean acompañados. Y aquí no hablo de Nissan, lo contrario. Hablo de otros sectores. Os pongo un ejemplo. El 20% de la contaminación en la ciudad de Barcelona es el sector del transporte de mercancías de proximidad. 20%. Es una barbaridad. Es gente a la que le podríamos decir que lo que hagan es electrificar sus flotas. Pero la realidad es que son autónomos dependientes que a duras penas pueden pagar precisamente las cuotas del vehículo de combustión. Bueno, pues no hay transición energética si no hay lucha por los derechos laborales, se dignifican esas condiciones laborales y hay una estrategia precisamente para laboralizar esas relaciones, que hoy son mercantiles cuando en realidad tendrían que ser laborales, y para electrificar las flotas. Por tanto, yo creo que tenemos que sumar el elemento fundamental de transición justa, porque si no, lo que nos encontraremos es que sectores sociales que son desfavorecidos por la transición o se sienten desfavorecidos, no necesariamente tiene que ser así, van a ser los más reactivos ante una propuesta de transición ecológica y energética. Hay que acompañar a los sectores damnificados por la transición que se va a producir o gobernada o de forma abrupta. Vamos al caso de Nissan. El caso de Nissan yo creo que es un caso bien distinto. Nissan no cierra por la crisis del coronavirus. Nissan cierra por una decisión que venía de lejos y por seguramente la falta de políticas activas. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer precisamente con la industria del automóvil, que es tan relevante en el conjunto de Europa y particularmente en España y particularmente en Cataluña y aún más particularmente en el Baix Llobregat, es hacer una política activa para que lidere en la industria del automóvil la reconversión de la movilidad. Lamentablemente, a nivel europeo, las inversiones que ha habido en electromovilidad están a años luz de las inversiones que ha habido en electromovilidad en China, en Corea o incluso en Estados Unidos, concretamente en California. Y es más, si esto es a nivel europeo, a España, seguramente por el hecho de no tener marca de referencia, se la ha relegado al vehículo de combustión. No hace tanto tiempo se decía que el futuro era el vehículo de gas. No era cierto. El tema es que el grupo Volkswagen había especializado a SEAT en gas, a pesar de que la electromovilidad estaba en Alemania. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar la industria del automóvil. ¿A partir de qué? De hacer apuesta por la electromovilidad. La electromovilidad, yo no digo que sea alternativa, necesitamos un cambio de hábitos, pero la electromovilidad y las baterías agregadas pueden ser un factor muy interesante
a la hora de almacenar energía, proveer, dar energía desde estas baterías al conjunto del sistema cuando no haya generación de renovables y sobrecargarlas cuando haya más generación de renovables. Y además, en el sector del automóvil debemos hacer otra cosa. Venimos de una cultura donde cuando tú tenías 18 años te compraban un coche y lo importante era la propiedad del vehículo. Bueno, yo creo que tenemos que pasar de una industria del automóvil en que la gente tendrá menos vehículos, no todo el mundo necesitará la propiedad de un vehículo, pero en cambio debe haber una mayor economía de servicios que te permita acceder al vehículo, usarlo y dejarlo, y por tanto una mayor rotación. Significa eso seguramente menos gente en las fábricas y más gente pudiendo proveer ese vehículo que lo utilizas puntualmente solo cuando lo utilizas, pero ya está. Ese es el elemento, yo creo, clave. ¿Qué hace falta? Que las administraciones se pongan las pilas. ¿Y cuál es el problema? Que yo creo que esto depende de una decisión del grupo Renault-Nissan, que hace tiempo decidieron que Nissan ya no estaba en Europa, pero a la vez hay que dar la batalla porque en un contexto en que la economía catalana y española, el sector turismo, va a retroceder de forma muy drástica, solo falta que los sectores industriales que existen desaparezcan. No podemos permitirnos que desaparezcan. Otra cosa es que ocupen un rol y un papel distinto, jugando un papel muy activo en la electromovilidad y sobre todo reinventándose. Es decir, un vehículo que sea intercambiado, compartido, con usos distintos a la cultura del vehículo tradicional, donde la fábrica era hacer coches, te lo vendo y te lo quedas y chimpún, ya está. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, el contexto muy complicado, como decíamos, y hay que acompañar. El otro día escuchaba en la SER a José Luis Ayón vinculando la marcha de Nissan a la ley de cambio climático. Es burda la comparación y todos sabemos que no es así, pero eso es una tentación que existe y por tanto yo creo que tenemos que contrarrestarla precisamente con acompañamiento a los sectores vulnerables en un escenario de estas características. Muy bien, gracias. Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Hay una pregunta bastante interesante que la verdad podéis contestar los dos, porque es para los dos. Y creo que incluso estaría bien que pudieses cada uno hacer una reflexión, que es cuál es perdón, lo tengo aquí, el papel del sector público en la participación de determinadas empresas. Se está produciendo una vez más la llamada a que el Estado intervenga, ayude, incluso nacionalice, ¿no? En algunos casos, empresas que están en dificultades ahora por el coronavirus. Entiendo que el marco de cada Estado es distinto, este debate no es lo mismo Alemania que España, pero hay un punto transversal al final que existe, que es cuál es el papel de lo público en los rescates, ¿no? y en las crisis. Ya tuvimos aquí en España una experiencia bastante nefasta de cómo se, ¿no? Rescató a la banca y vuelve a aparecer un poco un debate sobre cuál sería ahora el papel del Estado en la intervención de empresas privadas que deben ser rescatadas o en la participación de sectores estratégicos que se ha demostrado ahora que también es verdad que difiere en función de los países, pero que en España se ha demostrado, por ejemplo, pues, que un país que tenía una tradición, por ejemplo, de manufactura textil, etcétera, que la desmanteló por completo, ¿no? Pues no tiene capacidad ni de producir mascarillas, ¿no? No es un tema solo español, pero aquí había una industria manufacturera, y además en Cataluña concretamente, que ha desaparecido totalmente por la deslocalización. Entonces la reflexión sería, ¿es un momento en que lo público, alguna referencia habéis hecho antes, tiene que avanzar posiciones y exigir más intervención en determinados sectores estratégicos? Bueno, empiezo yo, Ska, y luego continúas tú. Sí, pero condicionado. Es decir, estamos viendo el rescate de las compañías, de las aerolíneas europeas. A cambio de nada. Es decir,
Por eso es tan importante incorporar la agenda verde, ¿no? en este escenario de intervención. Porque rescatar compañías aéreas y mantener la exoneración de fiscalidad sobre los carburantes de la aviación es una barbaridad. Por tanto, lo público tiene que jugar un rol y un papel, pero creo que tenemos que hacer que las intervenciones que se den se produzcan en los escenarios de urgencia, pero a la vez con una mirada de horizonte largo. Porque si no combinamos las dos cosas, nos podemos encontrar con que los recursos que existan se destinen a lo urgente sin mirar a largo plazo. El modelo de transporte aéreo que hemos vivido no debe volver. Porque es una barbaridad que me pueda ir a La Paleta, a Malta, por 30 euros o 50 euros un fin de semana desde Barcelona. Y por tanto, esas intervenciones tienen que tener la agenda verde como un elemento prioritario. Y segundo elemento, y lo enlazo también con Jocarra Roca, nos hace una pregunta, creo, sobre el reparto de la riqueza. Todo esto solo puede ir de la mano de una propuesta de reforma fiscal y de reparto de la riqueza muy importante. Estos días, con las discusiones por parte del gobierno holandés, ¿no? Holanda es un paraíso fiscal. Y creo que lo podemos decir así. Holanda actúa como paraíso fiscal en el marco de la Unión. Hace falta, y eso yo creo que el papel de los verdes puede ser clave y fundamental, y lo está siendo, de hecho, es la única voz, ¿no?, que aparece de forma transversal con un discurso distinto, una propuesta muy potente de reforma fiscal profunda, porque al final Orbán es evidente que vulnera los derechos y libertades de la Unión. Y comparto lo que decía Ska. Pero la política holandesa y la propuesta holandesa, que se basa en una política de paraíso fiscal y de desfiscalización del resto de socios, yo creo que eso también va contra los principios de la Unión. No de la forma obscena, si tú quieres, Ska, ¿no?, con la que opera Orbán, pero va en contra de los principios de la Unión, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos que tenemos que poner encima de la mesa. I guess I continue. I totally agree that if the state rescues companies, then what's important is that also the state puts up some conditions, because after all, again, it's public money that's being invested here into a private company. And then if that is being done, it should indeed be made sure that there is a public interest in there or a public benefit from this. So for example, this should include things like stopping bonuses to be paid for managers, making sure that this company is not based in tax havens, for example, be it inside or outside the European Union. Also making sure that climate provisions are being followed. And I mean, air companies are a perfect example of that. If you don't put conditions, for example, in Germany, we've been advocating for saying like, okay, but then at least there should not be any flights inside the country, you know, because that is perfectly possible to do with the train. Things like this can be a condition. Also that the company draws up a plan about how to be climate neutral or whatever, like following the Paris Agreement plan, as well as social conditions such as equal pay between men and women, for example. All those things can be conditions, should be conditions before public money is being invested into a private company. I mean, I guess we all agree that right now we have a very special situation because the state has ordered companies to shut down. So it's not like, yeah, basically it's a responsibility that comes also from legislation. So I do think in general, it's not just okay, it's correct that the state supports also companies, but then there has to be also some payback, so to say, to the public interest, and that should be followed. And right now, well, some countries are, let's say, being more proactive on that than others. Muy bien. Intento agrupar varias preguntas porque la gente se ha animado a última hora y se me están acumulando las preguntas para los dos chats. Que sepáis que estoy en dos chats.
algunos me dicen si no los veo, sí que os veo, pero estoy en 2 chats. Voy a intentar agrupar alguna pregunta que es transversal, que tiene que ver con el cambio en las formas de trabajar, el teletrabajo, el papel de lo digital, el incremento que podría conllevar eso de dar salida o las necesidades que eso implica en territorios no urbanos que se podrían incorporar, no necesariamente desplazándose a las grandes ciudades, etcétera. Esta variable, ¿no? Es decir, todos estamos teletrabajando más que nunca y este acto es un ejemplo de cómo ha cambiado nuestra vida diaria. Todos aquellos los que no estaban tan acostumbrados ha habido un esfuerzo, pero también sabemos que el teletrabajo también tiene sus costes, su complejidad en términos de conciliación o en términos, por ejemplo, de la dificultad que eso tiene para defender determinados derechos laborales, ¿no? Entonces, quizá una reflexión sobre también ahí donde tenemos que focalizar delante de un discurso a veces un poco quizá buenista de lo digital, cómo soluciona tantos problemas, cuando eso también tiene una gestión detrás, y más que nada porque ahora esta crisis quizá nos ha hecho hacer un salto adelante y es un buen momento para hacer una reflexión al respecto. ¿Empiezo yo, Oscar? Then I go. Indeed, that has been a very interesting experiment of which we are currently still all part of, and it has some good sides and some bad sides. You've already mentioned bad sides like work-life balance, which is a bit difficult when you're not just leaving the office and saying bye bye. I'm going into my evening, but you're basically all the time expected to sit in front of your computer and be able to answer emails or do video calls all the time. So that's certainly a bad side. Also, because it's simply not possible for parents to, do childcare and telework at the same time. And that is something that is often overlooked. I mean, we even think of like, okay, sure, you can work from home and then you can as well take care of the children. But of course, that doesn't work. I mean, at least depending on the age of your children, but it's really not possible. But on the other hand, it has a lot of benefits. It allows us, for example, today to sit together in this webinar, which wouldn't have been possible, at least for me, not else. It allows for people to attend a lot of things for which elsewise they would have to travel far, or they wouldn't have been able to because they don't have so much time. It's possible to just, look into a webinar for 10 minutes and then drop out, for example. So that's great. I think in the future, it can also be a real incentive or like a starting point of reducing a lot of unnecessary travels. I mean, so many business travels that are currently happening in planes where you just basically go somewhere in the morning, have a meeting of 2 hours, and then fly back, which is ridiculous, both in terms of climate, but also in terms of cost, and also in terms of energy that people are putting into that. And if in the future then people are saying, okay, I'm not flying over, I'll zoom in, I think that's already a great advantage, and where everyone has a big win from that. And I also agree with the potential it holds for rural areas. I mean, in urban centers, a lot of things are much more easily accessible because you're simply living in a close surrounding. But for rural areas to participate in meetings also, I mean, I'm from a rural area myself, and if my local Greens want to assemble, all of them have to drive really far because there's no public transport, there's no big cities, whatever. But if in the future we're enabling it to do like digital meetings, it will make it much more accessible for everyone else. The problem is, of course, that usually in rural areas you have much worse internet connection because the rural areas have been totally overlooked by telecompanies, by digital companies. And I hope that this crisis, among many other things, will also show us how important it is to have a well-functioning internet connection. I mean, just an example, right now in the European Parliament, we have digital committee meetings. And as the European Parliament, we'll probably be the last parliament to have physical meetings again because we're coming together from all corners of the European Union. But if we have our colleagues who are from rural areas or who are farmers from rural areas, and they will have difficulty in participating in a committee meeting simply because they live in a village. But it is
so important to hear the voices of the rural areas as well, and they shouldn't be a privilege because you're living in an urban area that you are more able to participate in a democratic process such as a committee meeting. So it's really a matter of democracy as well, and participation in a political, social, but also cultural life to have a well-functioning internet connection. So I think this is definitely a basic service that needs to be provided to all citizens. In brackets, of course, we shouldn't forget that all of this energy stuff is also indeed costing energy, and therefore has to be organized in a way that we're not all firing up our webinars with coal and whatever else energy. But that's, of course, something else still also to consider. Bueno, yo poco añadir. Yo creo que el teletrabajo tiene que venir para quedarse. Otra cosa es cómo conseguimos garantizar que eso vaya acompañado de otras medidas. Y creo, particularmente en el caso de España y particularmente en el caso de Cataluña, que el gran problema que hemos tenido cuando hemos hablado de teletrabajo es que la gran asignatura olvidada de esta crisis es la escuela, y particularmente la escuela pública. Un tuitero conocido estos días escribía qué pasa cuando los bares son más importantes que la escuela. Hace muy poquitos días lo leía en un tuit. La gran polémica en España ha sido cuándo abrían los bares y no cuando se abrían las escuelas. Y eso es lo que ha dificultado el acceso al teletrabajo. Creo que el debate en el fondo que tenemos que hacer es cuál es la función pública de la escuela y cuál es el contraste, ¿no?, entre personal sanitario y lo que ha pasado en nuestras escuelas. Dicho esto, el teletrabajo tiene que ser una realidad para lo que decía Ska de los viajes, pero también para los viajes cotidianos. El año y medio que tenemos por delante, si llega la vacuna y esa vacuna es efectiva, es un año y medio lleno de incertidumbres y en el que el viajar y el moverse por la ciudad va a tener sus riesgos y, por tanto, el teletrabajo tiene que formar parte de nuestra vida cotidiana precisamente para garantizar que la vuelta a la normalidad no significa la vuelta a la contaminación y a la mala calidad del aire, factor que, por cierto, es un elemento determinante en la extensión del virus. Estos días en Barcelona vuelve a haber, estamos ya a poquitos días, ¿no?, de entrar otra vez en una situación crítica en lo que se refiere a calidad del aire, después de días en los que si te subías a actividad podías ver muy a lo lejos. Yo no he subido estos días, os lo confieso, pero me han enviado fotos, la Serra de Tramuntana en Mallorca, ¿no? Creo que el teletrabajo tiene que ser una realidad. Tenemos que pensar precisamente en cómo abordamos el trabajo y cómo lo encaramos, cómo se reducen jornadas y cómo se distribuyen. Pero a la vez tenemos que introducir los elementos de democratización en el trabajo, de garantizar que los derechos laborales no se pierden, de que continúa habiendo acción colectiva y que, en definitiva, el teletrabajo no es una excusa para pérdida de derechos. Creo que ese es un poco el equilibrio y no es sencillo, pero tiene que venir para quedarse. Lo digo porque estos días muchas veces se dice, bueno, volvamos ya todos. La realidad es que hay muchas empresas que han dicho que vuelven en septiembre, muchas, y yo creo que allí donde se puede hacer teletrabajo se tiene que hacer. Pero a la vez tenemos que garantizar cómo se hace de forma democrática y cómo se respeta precisamente que el espacio de lo privado no es invadido por un ordenador todas las horas del día abiertas, ¿no?, y que no te permite atender a tus seres queridos, cosa que también está pasando estos días. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Vamos a conciliar un poco y acabaremos aquí, si os parece. Os informo a los dos que sois las dos primeras personas que habéis hecho un acto online en la Fundación. Siempre lo podréis poner en vuestro currículum. Muchas gracias, Ska, sobre todo por tu tiempo, a Joan también. Informaros que a los que me estáis viendo, a los que habéis seguido el debate, que este es el primero de los 3 diálogos rojiverdes que acabamos de empezar, y que este mes de junio ya os iremos informando. Va a haber un segundo, una charla similar a esta sobre renta básica. Gracias, ha sido un placer de nuevo, Joan y Ska, y nos vemos. Hasta luego.
Thank you.